Qué bendición llegar a sus hogares con otro programa de Aguas Profundas. Soy el pastor Frankie Rodríguez. Vamos de inmediato a la palabra de Dios porque hoy yo tengo una palabra de revelación más que poderosa. Quiero que trabajemos el tema de el vientre. Todos hemos pasado por ahí. Vamos a tener dos predicaciones, dos ministraciones. No conferencias, porque Dios no tiene conferencistas, Dios tiene evangelistas, pastores, profetas. Vamos a tener dos ministraciones a través de la palabra tremendas. Cuando como pastor comienzo a investigar el tema de la iniquidad, si ustedes han leído material de otros ministerios, se han dado cuenta que el pastor Frankie ha exagerado con la profundidad, porque yo me he metido no solamente con el Señor, sino que es que me he metido a hacer investigación. Y entonces lo que de pronto en otro ministerio tardan 1 hora en darle la charla y la administración, yo llevo más de 2 meses y no termino, y pienso que por lo menos voy a estar otro mes con ustedes hablando de este tema hasta que usted pueda encontrar esta manifestación de la gloria del Señor. ¿Está listo para recibir la palabra? Llame a sus amigos, llame a sus vecinos, porque a partir de ahora voy a comenzar a entregar esas llaves tremendas de libertad para usted y su familia. El tema que vamos a tratar hoy es el vientre. Definitivamente todos hemos pasado por ahí. No hay nadie que nació porque lo trajo la cigüeña, sino que todos pasamos por el vientre de nuestras mamás. Y científicamente la mujer concibe, el hombre engendra. La mujer es la que recibe el esperma del varón y es dentro del cuerpo de la mujer donde se comienza a formar el ser humano. Y el varón lo que hace es entregar el esperma, entregar esa información genética para que al unirse el óvulo y el espermatozoide, entonces comience la vida de inmediato, que se una el óvulo y el espermatozoide, y además de esto comience la formación de un nuevo ser que va a venir a la luz, que va a nacer sobre la tierra. Son 9 meses milagrosos. Si ustedes lo pueden observar, la vida es un milagro, un embarazo es un milagro. El bebé está todo el tiempo nadando en el vientre, el bebé no se ahoga, el bebé todo el tiempo está bajo tinieblas, él no puede ver la luz. El bebé, aun cuando no puede ver, él puede escuchar, puede sentir, puede percibir todo lo que se desarrolla a su alrededor. Cuando nosotros miramos el tema de la iniquidad, el Señor comenzó a hablarme y me dijo: Frankie, necesito que trates el tema del vientre. Y el Señor comenzó a enseñarme cómo es en el vientre cuando se une el óvulo y el espermatozoide. Es en el vientre donde toda la información de iniquidad comienza a generar en la nueva personita. Toda la información de iniquidad comienza a desarrollarse y a manifestarse, aun cuando el bebé no habla, aun cuando el bebé no está en los brazos de su madre. Comienza a gestarse, comienza todo el plan del enemigo a caminar en un proceso de degeneración. Evidentemente también tenemos que hacer claridad que Dios tiene propósitos con todas las personas, pero quiero que entienda que hay una lucha entre las dos simientes, tanto la simiente de Dios como la simiente de la serpiente. Tan pronto el bebé es puesto, viene a la vida, que es tan pronto se une el óvulo y el espermatozoide. No es como lo enseñan, que a los 50 días, a los 60 días, no, tan pronto se une el óvulo y el espermatozoide hay vida. Y si usted, aún con la pastilla del día después, si usted con algún método de planificación o usted sacó un bebé, así hubiera tenido 5 días, 10 días, un mes, usted asesinó un bebé, usted derramó sangre inocente y usted tiene que hacer una redención para que usted pueda ser libre, porque toda persona que corta la vida a un bebé, así sea un bebé de pocos días, se convierte literalmente en un homicida y sobre él se establece una maldición. Cuando nosotros vemos esto, entonces vemos que es en el vientre de nuestra madre donde se activa toda esta información de iniquidad. Por eso es importante hacer un análisis, es lo que nosotros estaremos hablando el día de hoy, hacer un análisis de las razones
hacer un análisis de cómo vinimos a la vida, de qué cosas vivió nuestra mamá cuando estábamos en el vientre, se enfermó, no se enfermó, se deprimió, no se deprimió, si fuimos concebidos en adulterio, si no fuimos concebidos en adulterio, si fuimos concebidos dentro de nuestra casa paterna, o de pronto tal vez fue una noche loca, una noche de copas, fue bajo el uso de la pornografía, fue en un motel. Todo esto es importante. Aunque nosotros no lo podamos saber porque nuestros padres nos lo cuenten, sí debemos pedir al Espíritu Santo revelación, porque el momento en el que vivimos, en el que vinimos a la vida y fuimos puestos en el vientre de nuestra madre, determina en un gran porcentaje lo que nosotros vamos a hacer sobre la tierra. En el libro de Salmo capítulo 51, David hace una oración tremenda. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y este es el inicio de nuestra conversación, porque nosotros hemos visto la vida de David como la vida de un hombre de Dios tremendo, un gran guerrero, pero también tenemos que entender que David toda su vida lidió con la inmoralidad sexual. Y en el Salmo 51, él está pidiéndole al Señor libertad, le está pidiendo piedad, le está diciendo: Señor, límpiame, yo soy rebelde. Él lo está diciendo, dice: he hecho lo malo delante de tus ojos. Es precisamente este capítulo, el capítulo que, o el cantar que él hace después de haber adulterado, haber adulterado con Betsabé, haber tenido un bebé, y luego haber mandado matar al hombre, y luego como consecuencia recibir la muerte de ese bebé. No sé si usted lo puede entender. Y es en ese capítulo que David da una revelación tremenda sobre la forma como él fue concebido. Recuerde que la mujer concibe, el hombre engendra. Así que parece ser que la mamá recibió un espermatozoide que no era del esposo de ella. Podría pensarse que la mamá pudo haber cometido algún tipo de adulterio. Entonces David usa esta frase. Mire lo que dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces quiero que entienda que David era un hijo bastardo. Es posible, es muy posible que por esa razón David, cuando el profeta Samuel mandó a llamar a todos los hijos de Isaí, no lo llamaron a él, sino que él estaba solo, él estaba relegado, él estaba por allá en un rincón, como algunos de ustedes, tal vez no eran hijos de su papá, no eran hijos de su mamá, y toda su familia comenzó a hacerles el feo, le dieron una parte de la herencia a los otros hijos, pero a usted no lo reconocieron. Pero el punto no es el pecado, si pecó el papá, si pecó la mamá de David. El punto es que él reconoce que esa situación lo marcó a él tan profundamente desde el vientre, esa situación de adulterio, que cuando él se llega a Betsabé y él adultera, dice la Biblia, cuando los reyes debían ir a la guerra, David se quedó en la casa y se sube a la plancha y mira al techo de la casa y mira a la mujer bañándose desnuda, la manda a traer y se acuesta con ella. Y es cuando lo amonesta el profeta Natán, que él reconoce que su pecado, que su iniquidad, que esa raíz tiene que ver con lo que han vivido sus padres y su papá y su mamá desde el mismo vientre. Si David no escribe esto en este salmo, nosotros no podríamos llegar a esta verdad. Pero la raíz de la inmoralidad de David no tenía que ver tal vez con un abuso hacia él, no tenía que ver con bueno, es que fue que no lo orientaron. No, tenía que ver con que sus generaciones habían sido marcadas con la inmoralidad sexual. Y cuando él viene a la luz, cuando él viene a la vida, cuando David se une el óvulo y el espermatozoide que traen a David sobre la tierra, en ese momento se inserta en el vientre de David esa misma información de su mamá y su papá a causa del adulterio, a causa del pecado.
Así que cuando yo veo este salmo, que hemos pasado por encima de él mucho, veo que sobre David era un hijo ilegítimo. David creció en medio de una familia disfuncional. David creció visto por sus hermanos de una manera incorrecta. David fue rechazado, relegado, y aún desde su misma adolescencia, juventud y edad adulta se gestó sobre él esta información de maldición, de pecado generacional, de inmoralidad, que tenía que ver con el mismo momento en que su mamá concibe o viene sobre la tierra en un proceso de adulterio. David es el producto de un adulterio. David era un hijo bastardo. Cuando nosotros podemos ver esto, entonces él reconoce que esta es la raíz de su problema. Y en muchos de nosotros tenemos que reconocer que ese momento de la concepción es el momento donde se inserta toda esa información espiritual, y ese momento tal vez es el que más ha marcado la vida de muchos de nosotros sobre la tierra. ¿Cómo nos concibieron? Esa sería la primera pregunta. ¿Quién fue su papá? ¿Quién fue su mamá? ¿Lo concibieron a usted porque lo querían, o usted fue sencillamente un gol? Usted fue un hijo que jamás desearon. Su mamá, cuando supo que era un niño y ella quería una niña, se deprimió, o viceversa. Su mamá se enfermó demasiado. Su papá lo concibió a usted mientras él estaba en una borrachera. Averiguar esto va a ser tan difícil porque es muy posible que nuestros padres jamás van a hablar de ese momento, pero lo podemos pedir como revelación al Espíritu Santo de Dios. Nuevamente lo reitero, lo concibieron en un motel, lo concibieron como producto de una violación, lo concibieron y lo engendraron bajo el poder de la drogadicción, lo concibieron o lo engendraron en una enfermedad. El embarazo suyo fue de extremado riesgo. Satanás quería sacarlo desde el vientre desde pequeño. Entonces ya vemos ahí que hay una marca espiritual, y esa marca es la que hay que ir a sanar. Esa marca es la que hay que tocar por el poder del Espíritu Santo para que la persona venga y experimente libertad en Dios. Hemos pensado que ese momento es uno de los momentos que más marca la vida de una persona. Por eso el papá debe estar cerca de la mamá embarazada. El papá debe hablarle al vientre. El papá debe acariciar el vientre. El papá debe besar el vientre. El papá debe decirle al bebé que está dentro del vientre que es lo mejor, que es lo más amado, que es lo más deseado. El papá debe lidiar con la mamá, cuidar a la mamá, besar a la mamá, consentir a la mamá, no permitir que la mamá se deprima. Cuando mi hermano se casa, él al tiempo queda Elisa embarazada, la esposa de él, y a mí me llama que hay un vínculo tan perfecto, son tan una carne, esa persona, se quieran o no se quieran, se llamen o no se llaman, que yo recuerdo que Elisa, nosotros viajábamos, Elisa comenzó a sacarnos el cuerpo para no viajar porque le daba mucho mareo, entonces teníamos que parar el carro y ella vomitaba. Pero un día de esos fue tan curioso, yo no paraba de reírme, porque pararon el carro, se bajó Elisa, pero se bajó mi hermano, juntos se abrazaron y juntos comenzaron a vomitar. Juntos comenzaron y vomitaban, los que estábamos ahí detrás, nosotros nos reíamos, pero entendía cómo es eso de una sola carne. Daniel le hablaba a la bebé, Daniel le hablaba a Isabela, Daniel besaba el vientre, Daniel le decía: Isabela, no patees a tu mamá, Isabela, eres lo que yo más quiero, Isabela. Y ese tipo de cosas traen redención, porque la manera como nosotros fuimos concebidos, tanto mi hermano como yo fuimos concebidos en fornicación. Nuestros padres no eran casados, y fuimos concebidos también bajo la depresión, porque mamá lloraba mucho, mamá se deprimía. Papá en algún punto golpeó mucho a mamá, sobre todo en el caso mío. En el caso de mi hermano fue tal vez menos, conmigo se fue más estricto, y todas esas cosas nos marcaron. Mamá, cuando estábamos en el vientre, yo recuerdo esto, o en el embarazo de mi hermano, tenía que ir a Bastos a recoger comida botada, y ella se iba con mi tía, recogían un plátano que la mitad estaba dañado y la mitad estaba bueno, y cortaban y echaban eso a las bolsas y lo traían para traer sustento, porque papá no podía. Papá trataba de conseguir trabajo, las puertas estaban cerradas, y mamá siempre fue una mujer guerrera. Ella hacía arepas, hacía lo que tenía que hacer, estuviera embarazada, no estuviera embarazada, no se echaba la pena.
Pero todas esas cosas terminan marcando. Nosotros luchamos contra los espíritus de pobreza, aún siendo pastores, porque aún desde el mismo vientre esas marcas vinieron sobre nosotros. Y David lo establece con muchísima claridad. Quiero que mire conmigo el libro de Salmos capítulo 2, el versículo 7. Dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y en este capítulo vemos la información que recibe la mamá, que es concebir, pero la información del padre es engendrar. En muchos casos nosotros no tuvimos tantos problemas con nuestras madres. En la cultura latinoamericana se tiene un poco más de problemas con los padres. Pero saben, mire que cuando usted recibe la información genética de su padre, a lo que tiene derecho. Hablando de Jesús, que fue engendrado por el Padre, dice: pídeme y te daré por herencia las naciones, como posesión tuya los confines de la tierra, los quebrarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Quiero que usted pueda proyectarse a ver esto, que me parece extremadamente poderoso, porque como Jesús es el Hijo, tiene derecho a pedir y a que se le dé, tiene derecho a las naciones, tiene derecho a una herencia, a la posesión de la tierra, tiene derecho a quebrantar a los enemigos con vara de hierro, y tiene derecho a desmenuzarlos como vasija de alfarero. ¿Por qué tiene este derecho? Dejémoslo ahí, porque fue engendrado por el Padre y la genética del Padre le da este mismo derecho. Reiteramos, ¿quién fue nuestra madre? ¿Quién fue nuestro padre? El asunto aquí no es comenzar a traer un juicio. Ay, mamá, usted tiene la culpa. Ay, papá, usted tiene la culpa. Ya no nos importa quién tiene la culpa, quién no tiene la culpa. Tal vez de ellos ni siquiera tienen la culpa, lo hicieron en ignorancia porque Satanás los veló. El asunto es traer una restauración generacional. El asunto es traer una redención generacional. El libro de Primera de Juan 5, el versículo 18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Mire la genética del Padre. Cuando eres engendrado por Dios, esto te lleva verdaderamente a no practicar el pecado, lo dice Juan. Quiero que lo veas. Ahora, evidentemente fuimos engendrados por nuestros padres. Nuestros padres nos engendraron en adulterios, en alcoholismo, en borrachera, en mentiras, en engaños, en idolatría. Cuando estuvieron enfermos, oh santo Dios, hay una persona que mientras estuvo embarazada fue a consultar a un médico yerbatero que no era ningún médico, y usted pudo tener ese bebé, pero ese bebé ha sido la tortura, ese hijo ha sido la tortura de su vida, y usted necesita traer redención veo esto en el espíritu. Usted necesita traer redención a su familia, usted necesita traer redención a sus hijos, usted necesita traer redención a sus generaciones. Literalmente esto ató con tanta fuerza el haber ido cuando el bebé estaba en tu vientre, que esto se ha vuelto en tu contra, y han habido muchas ataduras en tu hijo por muchísimo tiempo. Acá nosotros lo vemos. Lo ideal es que si tú vienes a Cristo, fuiste engendrado por Dios, naciste de nuevo, tú no puedes practicar el pecado, porque en Dios no hay pecado. La genética de Dios es una genética de santidad. Esta parte del vientre es muy importante. Aún el vientre espiritual en el cual fuimos concebidos espiritualmente, los que fueron nuestros padres y madres espirituales que nos ministraron. Quiero que usted pueda mirar esto y hoy pueda tener esta concepción, y hoy poder venir delante de la presencia de Dios y decir: Espíritu Santo, quiero que traigas toda la revelación de ese momento. Espíritu Santo, quiero que me lleves a mirar. Y dentro del proceso de la liberación, usted va a tener que hacer una oración específica, rompiendo el poder de ese momento donde se insertó dentro de usted toda esa información, y donde usted pueda decir: Señor, quiero ser engendrado por Dios, quiero ser engendrado, totalmente engendrado por el Señor. Este es el éxito del ministerio de Jesús. Esto me parece tremendo, porque Jesús, si hubiera sido engendrado por José, hubiera tenido una vida igual a todos los mortales. Pero Jesús no es engendrado por José, Jesús es engendrado por Dios. Jesús es engendrado por el Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá, y tendrás un hijo varón, lo llamarás Emanuel, que su nombre es traducido Dios con nosotros. Escucha eso, Dios con nosotros. Y Él viene sobre la tierra, es tentado en todo, pero sin pecado, y va a la cruz del Calvario, y después de morir
físicamente, no espiritualmente, va a las profundidades del infierno, toma las llaves del Hades, de la muerte, y provoca la más grande liberación que ha existido sobre la faz de la tierra. Ese momento es muy importante, amados. Es el momento en el cual se insertó sobre su vida todo eso. El momento en el cual usted estuvo usted estuvo en el vientre de su madre. Usted fue marcado, y tal vez muchos de ustedes fueron marcados para siempre. Aún el Señor ha hablado en nuestras vidas sobre espíritus de homosexualidad. Cuando una mujer en embarazo permite el sexo anal, esta persona tiene el sexo anal consentido o aún no consentido con su esposo, el feto puede percibir absolutamente esta relación, puede tener algún tipo de estimulación, y el Señor nos habló que esta práctica sodomita, esta práctica en los matrimonios, trae sobre los varones espíritu de homosexualidad. Si esta práctica se ejerce cuando los bebés están en el vientre, evidentemente, quiero que lo entiendas, si la mente del varón está llena de pornografía, si la mente de la mujer está llena de pornografía, llena de depresión, llena de borrachera, cuando se juntan el óvulo y el espermatozoide, ya no son dos, es uno solo. Tremendo esta revelación, es uno solo. Y al ser uno solo, un solo espíritu y una sola carne, toda esa información se gesta en el nuevo ser que va a venir sobre la tierra, y ahí es donde van a empezar nuestros más grandes problemas. Pero gracias a Dios que para eso vino Jesús, para deshacer las obras del diablo hasta lo profundo de la tierra, y a través del nuevo nacimiento podemos recibir una nueva genética, no solamente ser engendrados por Dios, como dice Juan 1:12, sino luego nacer de nuevo, salir de las tinieblas a la luz para vivir la vida que tienen que vivir realmente los hijos de Dios. En la segunda parte del programa estaremos hablando más profundamente, pero ahora ponga la mano sobre su vientre, usted sea hombre, sea mujer, esté embarazado o no, y digan: en el nombre de Jesús, yo declaro libertad del momento en el cual yo vine a la tierra y fue puesto sobre el vientre de mi mamá. En el nombre de Jesús, dígalo, toda atadura que se estableció en mi vida a través de mi madre o mi padre en el momento que fui puesto en el vientre, yo declaro que es cortada. Diga: ataduras de brujería, ataduras de hechicería, ataduras de idolatría, ataduras de inmoralidad sexual, ataduras de incesto, ataduras de alcoholismo, ataduras de pecado. En el nombre de Jesús, yo renuncio a eso y las corto, me desligo de ese momento ahora. En esta segunda parte del programa iremos más profundo. Hemos dicho que entonces es en el vientre donde se gesta una lucha entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas en el ser humano. Salmo 139 tiene una revelación tremenda. Recuerde que los salmos no son libros, teológicamente se denominaron como libros poéticos, pero usted y yo sabemos que Dios no es un Dios de poetas, Dios es un Dios de profetas. David fue un tremendo profeta, y en el Salmo 139 hay una revelación sobre el nacimiento tremenda. Versículo 13 al 18, mira esto. Dice la Biblia: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¡Wow! Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Me gusta esto porque este salmo fue escrito para el músico principal. Cuando ustedes miran, el músico principal es Jedutum, y este salmo se escribe para Jedutum y lo escribe David, o sea que es un canto profético, y es un canto que David escribe porque tiene una revelación. Yo no sabría decírselo cómo, pero él puede verse en el vientre de la mamá. Esto es poderoso. David entiende que en el vientre de la mamá se gestó el adulterio, pero también entiende que en el vientre de la madre hay un plan poderosísimo de Dios que va a estremecer el reino de las tinieblas. Quiero que miremos entonces
algunas cosas sobre el momento de la concepción. Número 1. David puede ver en el versículo 13 que Dios formó sus entrañas. Esto no tiene que ver con la evolución, esto no tiene que ver con no hay Dios, es que eso es natural. Dios está detrás de la formación de un bebé. Por eso tú no puedes, ni el gobierno tienen poder para decidir sobre la vida de un bebé. Te quiero decir algo, lo quieras o no lo quieras, tú debes traerlo a la luz, no lo puedes abortar. Al contrario, ok, lo puedes dar en adopción si ya no lo quieres tener. Puedes buscar una congregación, una iglesia, poner en manos del pastor. Pero la mano de Dios está desde el momento, esto es tremendo, de la concepción formando sus entrañas. Una historia dice que se juntaron un científico y Dios. Y el científico le dijo a Dios, yo puedo crear un ser humano. Y Dios le dijo, ¿de verdad? Dijo, sí, yo puedo crear un ser humano de la nada. Y Dios dijo, bueno, vamos a mirar. Y el científico fue a crear un ser humano y fue y tomó barro. Y Dios le dijo, no, un momento, crea tu propio barro. Los seres humanos no lo pueden hacer. Esto es Dios, porque es algo, si ustedes ven, la creación de la vida es algo sobrenatural. Y lo primero que David dice es, yo pude ver que Dios formó mis entrañas. O sea, Dios, quiero que lo veas, formó los ojitos, formó la naricita, formó la boquita, formó las orejitas. Quiero que lo entiendan, no es evolución, es creación y formación. Porque Dios no pone el bebé y ya a los 5 segundos está de 9 meses. Él se pone ahí y esa bolita de sangre y agua comienza a tomar carnecita, oídos, nariz. Dios va formando el embrión en el vientre. La segunda cosa que dice David, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Oh, qué poderoso. Tú me hiciste. Número 3, el bebé ya está en la condición de alabar a Dios. El versículo 14 dice, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. Ahora, permítame decirle que los bebés tienen toda la concepción y toda la recepción hacia el mundo espiritual. Por ser espíritus encarnados, o sea, por venir, porque los espíritus son eternos, tenemos que entender esto, no existían con otro cuerpo, eso es una mentira, existíamos en Dios, salimos de Dios para venir sobre la tierra y estar en el vientre de nuestras madres. Tenemos que entender que al venir de Dios, los bebés tienen toda la concepción del mundo espiritual aún estando en el vientre de las madres. Por ejemplo, los últimos embarazos que hemos visto en la congregación, Isabela, Samuel, estos niños se gozaban la alabanza en el vientre de las mamás. Pateaban, molestaban en el vientre de la mamá como que querían salirse al culto. Yo veo muchos bebés, por ejemplo, Isabela, cuando me escucha predicar, ella comienza también a hacer escándalo. Yo digo, mire, tiene toda la concepción de lo que se está haciendo. Así como cuando una mamá está cerca de una persona que no conviene al reino de Dios, el bebé comienza a patear. Los bebés pueden disfrutarse la alabanza. Samuel, que es un niño de la congregación, cuando escuchaba el sonido de la batería, y él nació y busca esos palos para darle a la batería, él daba patadas en el vientre cuando escuchaba esto, porque es natural. Los bebés tienen la habilidad de alabar a Dios. Siguiente cosa, está en el versículo 14. Dice, mi alma lo sabe muy bien. El bebé tiene alma. Tenemos que tener esta claridad. Por eso la Biblia, Pablo dijo que los hijos son santificados en la conducta de sus padres. La conducta de los padres es muy importante hasta que los niños tienen total uso de razón, hasta que saben decidir, tomar decisiones por sí mismos. En este capítulo vemos que él tiene alma. Entonces, si tiene alma, ¿cuándo la tiene? Desde el momento, escúchalo, desde el momento en que se une el óvulo y el espermatozoide. Tiene mente, tiene la voluntad, tiene emociones, tiene pensamientos, tiene acciones y tiene sentimientos.
O sea, uno puede ver el bebé estresado, uno puede ver el bebé moviéndose, uno puede percibir todo esto. Es algo natural. Qué tremendo es el Señor. La siguiente cosa es que el versículo 15 dice que el bebé no está encubierto de los ojos de Dios. Lo dice el versículo 15, no fue encubierto de ti mi cuerpo. Y esto es muy interesante porque cuando hablamos del bebé, nuevamente lo repetimos, es que Dios puede percibirlo y Él puede percibir al Señor. De ahí que aún en el mismo vientre papá y mamá puedan ministrar. Aun cuando tu hija quedó en fornicación dentro de la misma iglesia, las palabras no pueden ser fornicaria, hija del diablo, la echamos de la iglesia, la echamos del colegio. No se puede, porque entonces ya se está provocando un segundo mal. La fornicación de ella, pero una maldición para el bebé. Si ya pecó, abogado ella tiene para con el Padre a Jesús. Ahora tenemos que ministrar el bebé, porque ese bebé no está encubierto del Señor. Dice algo más, dice el versículo 15, en oculto dice, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Aquí tenemos una enseñanza de la nueva era, que del todo no es incorrecta. Quiero que escuchen. La nueva era le da mucha importancia a la tierra. Consideran que la tierra es Dios. Eso es una mentira. Pero la tierra sí tiene vida. Lo hemos visto a través de este programa. La tierra escupe sus moradores, la tierra maldice sus moradores, la sangre de los inocentes clama desde la tierra recibe maldición, la tierra tiene que ser redimida. Lo hemos visto, pero aquí hay una revelación. Miren esto, no fui encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Es muy probable, quiero que vea esto, que esta no es una revelación de cómo fue formado David, sino de cómo fue formado Adán. Escúchelo. No fue encubierto de ti mi cuerpo, en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Ahora, yo quiero hacerles esta pregunta. ¿Recuerda usted de qué formó Dios a Adán? De la tierra. Entonces, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, podemos encontrar que hay opciones donde podría ser que el Señor formó un hombre gigantesco, o sencillamente el Señor hizo que Adán saliera de la tierra, como está aquí escrito, fue entretejido en lo más profundo de la tierra. Precisamente es lo que dice la Biblia, fuimos formados de la tierra y cuando se estudia genéticamente el origen del ser humano, dicen que el ser humano está formado de absolutamente los elementos que están compuestos dentro de la tierra. Pienso que él está teniendo una concepción de cómo fue formado Adán. Adán fue formado en lo más profundo, entretejido entre la tierra. Pueden estar estas dos opciones. Usted sonaría, ¡ay, terrible eso! ¿Okay? Dios hizo el muñeco gigantesco de barro y de inmediato apareció el ser humano grande. O lo que hizo fue que Dios lo formó de la tierra y la misma tierra fue su incubación. Y Él viene precisamente de la tierra. Tremendo. Quiero que usted pueda analizar ese texto, versículo 15. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fue formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Ahora vuelve al versículo 16. Dice, mi embrión vieron tus ojos. Mira esto. Entonces, siguiente cosa es que el bebé, reitero, tiene toda la concepción hacia el mundo espiritual. Nosotros lo vemos en Isabela, cuando ocurrían algunas cosas en tiempos de oración, tiempos de intercesión. Aún para nosotros esa niña ha sido un termómetro. Cuando la niña ve a una persona, le hace mala cara, le hace malos gestos, yo digo, ella está viendo algo espiritual, porque la Biblia dice que los embriones pueden ver al Señor. Y el Señor puede ver los embriones. Ellos tienen toda la concepción del mundo espiritual. Evidentemente comienzan a perder esa concepción del mundo espiritual cuando el espíritu de Grecia comienza a entrar a ellos. Les llevamos a la escuela, les comienzan a transmitir todo el conocimiento, se van cerrando esa concepción del mundo espiritual.
no estoy diciendo que no hay que llevarlos a la escuela, pero cuando ellos comienzan a entrar, cuando tienen sus 2, 3 años, cuando comienzan a balbucear sus palabras, cuando comienzan a contaminarse con el entorno que tienen con sus padres, con sus madres, con sus hermanos, con sus tíos, entonces esta concepción al mundo espiritual se va cerrando. Yo soy de los que creo que los niños pequeños, los niños que están en el vientre, los niños que tienen meses, 1 año y 2 años, pueden ver casi que totalmente el mundo espiritual. La siguiente cosa es que David percibió que aun cuando estaba en el vientre, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Yo quiero que vea que hay un libro. Nosotros hemos estado estudiando los libros de Jehová. Recuerde que tenemos el libro de las obras, tenemos el libro de la vida, tenemos el libro de las batallas de Jehová, tenemos el libro de las memorias, tenemos las sagradas escrituras, pero en este capítulo encontramos que hay un libro donde están escritas todas aquellas cosas que fueron formadas por el Señor. Recuerdan en una predicación anterior que hay un espíritu inmundo en forma de perro. Recuerdan que su función es sentarse a leer el destino de los reyes de la tierra para estropearlo. ¿No será más bien este libro el que él busca y toma y dice, con que Dios ha dicho que va a establecer propósitos y planes con este bebé? Entonces trabajemos, porque eso se tiene que eliminar. Vamos a poner una enfermedad mental, le vamos a poner una enfermedad en el corazón, vamos a hacer que el vientre de esa mamá lo aborte. Por lo general, en esos casos donde los bebés tuvieron tantos problemas en el vientre, ese niño está marcado por Dios y hay un espíritu inmundo que está queriendo estropear el plan de Dios con ese niño. ¡Wow! ¡Qué tremendo! David vio, yo creo que mires, que estaba en el vientre y que había un libro escrito con todos los planes y propósitos de Dios para él. Por eso reitero, es en el vientre donde se gesta esa lucha. Es en el vientre donde se gesta esa lucha entre la simiente de la serpiente queriendo morder el carcañal, pero la simiente de la mujer queriendo aplastar la cabeza de la serpiente. O sea, el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor Jesucristo, luchando contra esa simiente. Pienso por eso que las iglesias cristianas tienen que tener una concepción tremenda respecto a los bebés que vienen sobre la tierra. Los niños que vienen sobre la tierra pueden ser los más grandes libertadores y reyes sobre la tierra, o también se pueden convertir en los peores impíos sobre la tierra. ¿No hemos visto eso en medio de las congregaciones? Cuando tú miras los más grandes satanistas de la tierra, como un Marilyn Manson, fueron hijos de pastores. ¿Qué ocurrió? Hubo una lucha y se estropeó el plan del Señor. ¿Lo puedes entender? Por eso desde el mismo vientre los padres y las madres tienen que estar haciendo una guerra sobre tus hijos. Hay una mujer que me está escuchando, estás en embarazo, tienes 3 meses de embarazo, has tenido problemas de aborto, pero el Señor está soplando ahora sobre tu vientre. Puedo ver el Espíritu Santo soplando sobre el vientre y diciéndote, el niño que va a nacer no va a morir. El nombre del niño será Samuel, porque será profeta del Señor para las naciones de la tierra. Ordeno a ese bebé y te digo a ti, bebé, mamá, pon el radio cerca del vientre, por favor. Te digo a ti, bebé, no vas a salir del vientre. Te vas a estar en el vientre de esa mamá hasta el día que Dios determinó, cumplidos los 9 meses exactos, vendrás a la luz sobre la tierra y nacerás sano. No se pondrá en riesgo el cuerpo de tu mamá ni el cuerpo tuyo. En el nombre de Jesús yo quiebro todo plan del diablo sobre ese bebé, sobre esa mujer que me está escuchando, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y precisamente mientras predico hay una mujer y un varón que están queriendo tener bebés y no han podido. Y usted dice, pastor, usted está hablando del vientre, pero no hemos podido tener bebés. Y veo al Señor que está poniendo un fuego. Veo un ángel de Dios que está enfrente tuyo. Tú vas a sentir esto ahora. Y el ángel trae en su mano fuego y está metiendo la mano en tu vientre y está calcinando, porque tu vientre y aún en el varón también no han podido quedar en embarazo, pero el Señor le da esta palabra:
exactamente por este tiempo, a un año, tendrás el bebé en tus manos y llamarás para dar testimonio. Recibe esto y ordeno en el nombre de Jesús que lo que está en el vientre de esa mujer y en el cuerpo de ese varón que no permite que esa información se junte, sea quitado por el nombre del Señor Jesucristo y haya un embarazo en ellos en el nombre de Jesús. Recibe esta palabra. Esta persona está llorando y sienten en su espíritu que es real la manifestación de la sanidad. Recíbanlo en el nombre de Jesús. Aleluya. Y ahora no oren más por la sanidad. Vayan a trabajar en que el bebé venga sobre la tierra. Gloria a Dios. No solamente eso, sino que dice: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Mire, que en el vientre Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Y aún dice: me despierto, Señor, y aún estoy contigo. Quiero que mire, a pesar de que el bebé está en tinieblas, el bebé no tiene ninguna luz, pero dice: yo me despierto y aún estoy contigo. Tiene toda la concepción del mundo espiritual. Este capítulo para mí fue tremendo, porque cuando yo vi esto, yo descubrí que Satanás tenía planes tremendos hacia mi vida de abortar el plan de Dios conmigo. Y lo percibí también con mi hermano. Entonces yo entré a la presencia del Señor para que se rompiera ese diseño del diablo en mi vida y en la vida de mi hermano. Y lo logramos hacer. Destruimos ese diseño que venía desde el vientre, ese diseño de mentira, de engaño, de inmoralidad, de pobreza, de depresión. Pudimos romperlo y ahora sentarnos en los lugares celestiales con Cristo y ahora gobernar, reinar. Este tiempo ha sido un tiempo donde el Señor, a pesar de ser los menos, tal vez los menos queridos de la familia, los que menos opciones tenían, los que nadie se fijó nunca, ahora hemos sido los que Dios ha levantado. Y realmente yo percibo en mi vida personal, soy un modelo de vida. Y veo la vida de mi hermano y para toda nuestra familia, que aún es una familia que ha vivido en mucha inmoralidad. Él ha sido un modelo con su esposa y con su niña. Ahora, no hablamos esto para que digan: ay, esos pastores. Lo que queremos es que vean que sí se puede. Queremos que vean que sí es real. Queremos que vean que en Dios sí hay esperanza. Queremos que vean que por encima del plan que Satanás quiso establecer está el plan del Rey, está el plan de Dios, está el plan de Dios sobre su vida. David no tuvo esta concepción. Saben, esta es una concepción que el Señor ha venido trayendo sobre los profetas en este tiempo, porque la libertad de la iniquidad no fue para ese tiempo. La libertad de la iniquidad es para este tiempo. La única persona que caminó sobre la tierra totalmente libre del poder de la iniquidad fue el Señor Jesucristo. Pero para ese tiempo todos ellos vivieron las consecuencias. Jesús caminó y vivió una vida gloriosa, pero Él no podía libertar de la iniquidad a toda la gente. Quiero que entiendan esto, porque esto es poderoso, porque Él no había muerto, porque no se había pagado el precio por la iniquidad. Él no podía libertar a la gente de la iniquidad, porque la atadura estaba ahí. Y es solamente a través de Jesús que podemos ser uno con Él. Quiero que lo entiendan. Es solo a través del nuevo nacimiento que la genética de Dios se establece dentro de nosotros. Es solamente a través de la cruz de Jesús, y es a través de la Santa Cena, cuando comemos el pan y tomamos la copa, que se establece el ADN de Dios sobre nosotros. Así que, saben, amados, nosotros estamos viviendo el mejor momento sobre la tierra, porque ellos vieron eso. David lo vio y dijo: pero ¿por qué nadie me lo dijo? Esto viene desde el vientre de mi madre. Y ya no pudo hacer nada. David terminó solo, muriendo en una cama como un anciano, con una niña virgen que viniera a calentarlo en la noche. Terminó muriendo solo a causa de toda su inmoralidad. Y nadie lo pudo traer. Él libró muchas batallas, pero la batalla contra la inmoralidad fue casi que imposible de vencerla. Pero saben, amados santos, yo puedo percibir que este tiempo está marcado como un tiempo profético de Dios. En la hora de Dios, en el reloj de Dios, en los días de Dios están marcados para que nosotros veamos libertad en todas nuestras generaciones. Ellos no tuvieron a Jesús, ellos tuvieron la promesa. Nosotros no tenemos la promesa, nosotros tenemos a Jesús, hasta el punto que la misma Biblia dice que no somos dos. Si usted está con Cristo, no es dos.
Usted está casado con Jesús, así que el que se une a Jesús es un solo espíritu con Él. La sanidad de Jesús le pertenece, la prosperidad de Jesús le pertenece, la libertad de Jesús le pertenece. Ay Dios, levántese pronto para tomar lo que Dios tiene para usted, para su casa, para su familia. Por mucho tiempo, a causa de la religión, hemos perdido las riquezas de la gloria de Dios, pero a través de esta revelación vamos a entrar en una dimensión diferente, vamos a entrar en una dimensión de gobierno. Lo que impide que gobernemos es la iniquidad. Jesús ya vino, somos uno en Jesús, ahora tenemos que ser libres. Quiero cerrar este programa tremendo. Tendremos 2 programas sobre el vientre. Cómo en todo el proceso de libertad tenemos que pensar en el vientre. Entonces necesitamos averiguar o recibir revelación del embarazo, de nuestro engendramiento y nuestra concepción, y escribirlo. Nuevamente quiero decirle esto: usted debe tenerlo con un corazón perdonador, porque usted no puede decir, no, mi mamá es una adúltera, la culpa es de mi mamá, vieja esa, ¿cómo fue a hacer eso? Esta no es la idea, lo reitero, de lo contrario es mejor no hacer nada. La idea es traer redención. Ay, es que mi papá hizo todo esto. Ok, ya lo hizo, hermano, está en el pasado. Lo que necesitamos es traer redención. Tenemos entonces que hacer 3 preguntas. Yo quiero hacer 3 preguntas que son bien importantes respecto a este tema. Número 1, a los que son solteros: ¿cómo engendrarán o concebirán a sus hijos? Yo noto mucha desobediencia entre los jóvenes cristianos, yugos desiguales, uniones libres, y después vuelven a la iglesia en unas maldiciones, ruinas. Y bueno, pero usted que está solito, ¿cómo va a engendrar o concebir sus hijos? Número 2, segunda pregunta es: ¿cómo usted fue engendrado o concebido? Es la segunda pregunta que usted debe hacer. La tercera pregunta es: ¿cómo va a restaurar a sus hijos? ¿Y cómo va a hacer para restaurarse a usted? Son 3 preguntas interesantes. ¿Cómo va a engendrar y a concebir a sus hijos? Los que están solteros, que escuchan. Segunda, ¿cómo usted fue engendrado o concebido? Y 3, ¿cómo va a hacer para librar a sus hijos y para librarse a usted? Quiero hacer 9 preguntas de un análisis rápido, que si usted las puede escribir ahora, por favor escríbalas, y si no, búsqueme y yo voy a darle el escrito de esto, o le buscamos la predicación para que la pueda tener. 9 preguntas. La primera pregunta es: ¿cómo me concibieron? Entonces, ¿cómo estuvo mamá? ¿Cómo estuvo tu mamá? ¿Cómo fuiste concebido? ¿Fue adulterio? ¿Fue fornicación? ¿Tu mamá de pronto era un poco alegroncita y tenía muchos amigos y no supiste? No supo quién fue tu padre. He atendido muchas señoras, y hoy precisamente atendí una mujer que tiene 14, 15 hijos, y me dijo, y 5 de esos hijos no son de mi marido y él no sabe. Tremendo, ¿no? Y los muchachos son drogadictos, los muchachos viven tremendos problemas. Ahí está la raíz. Si podemos averiguarlo, pedir al Espíritu del Señor que traiga revelación. ¿Cómo fuimos concebidos? Segunda cosa es: ¿cómo fuimos engendrados? ¿Quién fue nuestro padre? ¿Cómo lo hizo? ¿Lo hizo bajo el matrimonio? ¿Lo hizo tal vez por una violación? ¿Fue un abuso? ¿Fue un incesto? El tipo lo hizo bajo una borrachera tremenda. Eso va a ser difícil encontrarlo. Creo que nadie va a decir: ay, hija, fue en un motel que ocurrió todo esto. Pero vamos a tener que pedir revelación al Espíritu Santo para hacer oraciones específicas y cortar. La tercera cosa es: ¿cómo fue el embarazo de mi mamá cuando estuvo en el vientre? ¿Cómo fue el embarazo? Si mamá estuvo sana, mamá está bien, mamá tuvo mucho vómito, no se pudo levantar, estuvo muy enferma, hubo varias amenazas de aborto. Eso es importante. ¿Cómo fue el embarazo de mi madre? Si fue normal, si fue... La cuarta cosa es: ¿cómo yo nací? Si yo nací por una cesárea, ya nací de una manera antinatural. Entonces ya ahí hay algo que mi madre tuvo que ser rota para mi nacimiento. La siguiente cosa: si yo nací de una manera normal, si usaron forceps para cogerme y sacarme a la fuerza, ¿cómo fue el momento de mi nacimiento? Si mi papá estuvo cerca, si mi mamá no estuvo cerca. La siguiente pregunta es: mi madre, ¿cómo estuvo
en el proceso de nacimiento, de embarazo. La mamá estuvo bien, el papá la golpeó, tan pronto supo la mamá, la mamá estuvo muy deprimida, lloró demasiado, no aceptó el sexo del hijo o de la hija. Otra pregunta que tenemos que hacernos es si hubo intentos de aborto. Mamá estuvo enferma y yo quise como salirme antes de tiempo. Otra pregunta es ¿cuál fue la reacción de mi padre cuando tuvo la noticia? ¿Y cuál fue la reacción de mi mamá, de mi madre, cuando tuvo la noticia? La mamá se alegró, dijo, aleluya, mi bebé. O no, se me dañó la vida, yo no estaba esperando esto. El papá dijo, ay, mi amor, vamos a estar juntos por siempre, qué lindo, va a venir un hijo. O no, tenemos que abortarlo, yo no estaba esperando eso, y comenzó a ser grosero con usted. Todo eso es importante. Otra pregunta es, ¿qué actitud tuvieron las familias de mi papá y mi mamá? Entonces la familia de mi mamá, por ejemplo, en el caso suyo, ay, ¿qué te pasó? Eres una zorra, eres una perra, ¿cómo se te ocurrió? Todo eso es importante porque todas esas palabras las recibió el bebé. O la echaron de la casa, ay, lárgate de acá, no te queremos. O ¿cuál fue la reacción de la familia de mi papá? Ay, eso no fue tuyo, eso no es hijo tuyo, sacar una prueba de ADN, esa mujer no era la mujer que nosotros teníamos para ti, era otra. Yo pienso que esta predicación es profecía. Muchos de ustedes están descubriendo todos los males que han tenido toda su vida a través de lo que estoy diciendo, porque realmente ni fueron aceptados, las familias nunca aceptaron ese embarazo, me rechazaron, no te queremos, yo no te quiero, no, y entonces la mamá no pudo volver a tener relaciones sexuales con el esposo en el tiempo del embarazo, o el papá dijo, no, yo no quiero estar con usted está gorda, usted está mofeta, usted está fea, y todo eso se gesta dentro del vientre. Otra pregunta es, ¿quién tocó a mi mamá? ¿Quién más? Porque a veces en los procesos de embarazo las mujeres pueden haber cometido algún tipo de adulterio, o con quién más estuvo mi papá mientras yo estaba en el vientre de mi madre. Todo esto es importante. La liberación tiene que ser ordenando a que se rompa el cordón que nos une con nuestras madres y con nuestros padres, que se estableció desde el momento en que estuvimos en el vientre. Que eso sea erradicado en el nombre poderoso de Jesús. ¿Por qué no oramos? Decimos, Señor, líbranos de toda maldición que se haya establecido en nuestras vidas que tiene que ver con el vientre. Hay una mujer que me escucha que no conoció nunca a su papá y eso ha sido causa de desgracia. Y yo te libro en el nombre de Jesucristo de esa carga ahora, porque ahora Dios es tu Padre. Otra persona que está ahí fue botada en la casa de sus tíos, siendo y fue criada de una manera terrible. Yo quito esto que vino sobre tu vida, este ataque y esta depresión. Te establezco en el reino de Dios ahora mismo. Una persona que me está escuchando, que realmente fue totalmente rechazado por su madre, por su padre, por sus mismos hermanos. Y esto ha sido causa de depresión y de desgracia. En el nombre del Señor Jesucristo cortamos esto. Hermanos que robaron herencias a sus otros hermanos. Y usted dice, pero toda la familia de mi padre es extremadamente rica, pero a mí no me dieron mi parte. Y tú te vas a levantar y vas a progresar. Ora conmigo y di, corto en el nombre de Jesús todo cordón umbilical que me une a mi madre o a mi padre. Y ahora digan, yo declaro que hay un cordón umbilical que me une al reino de Dios, a los cielos, a la manifestación de la gloria de Dios. Amén.